¿Ya está? Sí, dale, dale. Buenos días y muy feliz sábado a todos. Que Jesús los guarde y los acompañe. Estamos por comenzar nuestra escuela sabática y mi esposo está haciendo también los contactos telefónicos de los que no tienen Feliz sábado, hermanos, Dios computadora. bendiga. Ahora las pongo con mi esposa. Y bueno, así que vamos a empezar cantando un himno. Aquí ya lo hice pastor, dicen a gente que está contestando. Someone is trying to comment, dice, bueno, apreciados amigos, bueno, va muy bien. Mis queridos hermanos, vamos a empezar cantando el himno 209. La Biblia nos habla de Cristo. Este era un himno que le gustaba mucho a mi mamá. Ella ya falleció en el 2009. Y la otra vez hablando con mi hermana me dijo, Daniela, te está hablando la señora. No, habla fuerte. Ok. Y mi mamá le encantaba este himno, la Biblia nos habla de Cristo. Así que la vamos a cantar. ¿Encontraste la música? Sí. La Biblia nos habla de Cristo. Muy bien. Himno 209, la Biblia nos habla de Cristo. Ahora mantenerse en silencio para escuchar el himno, cantarlo y escuchar el mensaje. Muchas gracias. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy le amando está. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Es fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el
hayas listo encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Amén, amén. Este himno tiene una tesitura alta, es más para damas, pero es preciosa la letra, es hermosa. Habla que cómo la Biblia nos habla de Cristo. Precisamente de eso vamos a hablar hoy en nuestra escuela sabática. Vamos a orar antes de empezar a estudiar nuestra escuela sabática de esta semana. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Señor, nuestro Salvador y Rey, gracias, Padre, porque nos has regalado otro sábado. Gracias porque nos permites estar juntos, aunque sea por internet, pero sabemos que siempre nuestros corazones están juntos y que sobre todo estamos junto a ti. Que tú siempre estás con nosotros, Señor, porque así lo has prometido y porque donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos, dice tu palabra. Por eso te pedimos, Padrecito, que abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensar y nuestro entender para comprender la importancia de las Escrituras, cómo tú y los discípulos las han comprendido y las entienden y quieren que nosotros entendamos. Y tú quieres, Señor, que nosotros entendamos, que eso es lo importante. Por eso te pedimos que nos guíes y que abras nuestra mente y nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Y compartan. Muy bien, les voy a pedir que compartan, mis queridos hermanos, que compartan este video, así más personas puedan aprender sobre la Biblia, porque a mí me encanta este cuatrimestre, es un cuatrimestre muy especial, habla justo de la palabra de Dios, que es el fundamento de todo. Nosotros no podríamos llamarnos cristianos si no tuviéramos la palabra de Dios. ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Es este tema de esta semana. ¿Se acuerdan que hablamos de la importancia histórica de la Biblia? Hablamos de la importancia de cómo es un documento fidedigno, es un documento que muestra no solo la historia, sino la geografía y lugares, eventos reales que han sido confirmados por la arqueología. La vez pasada, en el tema 2, hablamos sobre cómo Dios se revela a través de la revelación, la inspiración y la iluminación. Y hoy vamos a hablar cómo Jesús y los discípulos entendían la palabra de Dios, cómo ellos la comprendían, porque así como ellos la comprendían y la enseñaban y la daban, es como nosotros también, como cristianos, debemos hacer. Entonces, primero lo importante de todo es saber, hermanos queridos, y todos los que nos escuchan esta mañana, que la vida necesita un fundamento. Cuando no hay un fundamento en la vida, las personas se sienten perdidas. Porque así como en cada profesión se necesita una herramienta, ¿no es cierto? En la vida, que es la mayor profesión de todas, y en la que todos estamos involucrados, porque donde no hay vida no hay nada, entonces también se necesita un fundamento. Y algunos creen, erróneamente, que Dios nos creó y nos dejó aquí solos y que nos arregláramos como pudiéramos, pero no es así. Dios nos ha dejado una herramienta, y su herramienta es la palabra. San Pablo lo refirió muy bien cuando él habló de las armas del Espíritu Santo en Efesios 6. Él también habló de la Biblia, la comparó con una espada. ¿Se acuerdan que el sermón pasado, mi esposo, de los que estuvieron presentes, él habló sobre una estatua de Pablo que se encuentra en Roma con una espada? Y San Pablo, ¿por qué le ponen la espada? Porque él hablaba precisamente de la palabra de Dios como la espada del Espíritu. ¿Y por qué una espada? Porque es un arma. Es un arma que nos defiende en la vida, que nos defiende contra el mal, que nos muestra el camino. Y Jesús conocía muy bien las Escrituras.
Él la citó toda su vida aquí en la tierra. ¿Y saben desde cuándo? Desde que era un niño. Porque ya se sabe, aunque la Biblia no da muchos datos sobre la infancia de Jesús, pero sí nos muestra que cuando él tenía 12 años y estuvo en Jerusalén, llegó a hablar con los maestros de la ley en el templo. ¿Se acuerdan del evento ese tan famoso de Jesús perdido en Jerusalén? En realidad no estaba perdido. Los padres pensaban que él estaba perdido en Jerusalén cuando volvían para su hogar, y resulta que Jesús estaba con los maestros de la ley en el templo y les estaba haciendo preguntas y además dándoles comentarios acerca de la Biblia, y los maestros estaban asombrados de la sabiduría de este niño de 12 años. Jesús ya conocía las Escrituras y es muy evidente que las estudió desde muy pequeño, que sus padres lo guiaron para aprender las Escrituras. Y es más, la Biblia ya nos muestra cuando Jesús comienza su ministerio que a los 30 años, cuando él ya después del bautismo y se va al desierto de Judea, acontece una situación muy especial. Jesús es tentado por Satanás antes de comenzar su ministerio. Jesús se va al desierto para estar en comunión con su Padre, para prepararse mentalmente, espiritualmente y físicamente para todo lo que va a venir. Sería como un retiro espiritual que hizo Jesús en un lugar solo. Quería estar tranquilo y pensar y hablar con Dios, y Satanás se le apareció. ¿Y qué hizo Jesús? Siempre le respondió con las Escrituras. En la primera tentación, Jesús, de haber estado tantos días en el desierto y haber estado sin comer, pensando nada más en el aspecto espiritual de su vida y en prepararse para servir a Dios, para servir a su Padre, Satanás lo tienta y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, debes tener hambre, y si tienes hambre, ¿por qué no transformas estas piedras en pan? Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Y lo que muchos no saben es que Jesús estaba refiriendo a un texto del Antiguo Testamento, de Deuteronomio. Jesús sabía las Escrituras. Aquí hay otra confirmación. Él citó Deuteronomios 8:3, que habla precisamente del maná y de que no solo de pan vivirá el hombre. Y la segunda tentación, porque Satanás no se fue con eso, Satanás lo llevó a Jesús, le mostró el templo y la parte de arriba del templo y le dijo: súbete arriba del templo y tírate abajo porque los ángeles te van a cuidar. Le quiso decir: demuestra que tú eres poderoso y que confías tanto en Dios que los ángeles te van a cuidar. Pero lo interesante es que otra vez Jesús le responde con la palabra y le dice, a través de Deuteronomio 6:16, le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros sabemos como cristianos que Dios nos cuida, pero Dios nunca nos manda a ponernos en situaciones de riesgo. Y es muy importante este texto porque se dio mucho en esta situación del COVID-19 que estamos viviendo y el estar en casa. Hay muchas personas que dicen: bueno, si tú no, si estás tan en casa o si te pones barbijo, no estás confiando en Dios, no estás confiando en la protección de Dios. Dios siempre nos cuida y nos protege, pero también Él utiliza medios para guiarnos. Y cuando hay leyes que no contradicen su palabra y que nos ayudan a estar mejor y a estar cuidados, debemos obedecerlas, porque si no lo hacemos, estamos tentando a Dios también. Entonces, Jesús, en esta segunda tentación de Satanás, citó Deuteronomio 6:16 y le dijo a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Si Jesús hubiese obedecido a Satanás, hubiese estado tentando al Padre para que lo cuide, y esa no es la voluntad del Padre. Además de que hubiese obedecido a Satanás, y esa tampoco era el deseo de Jesús en lo más mínimo, porque él nunca pecó y nunca quiso pecar. La tercera tentación, en el mismo desierto, Satanás le dijo: si te arrodillas delante de mí y me adoras, yo te daré todos los reinos de la tierra. Y Jesús le respondió otra vez con Deuteronomios y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Saben que estuve estudiando un poquito sobre estos textos de Deuteronomio, y es muy interesante que Deuteronomio ha sido un libro como muy criticado por los ateos y por las personas que
no creen en la Biblia. Y es interesante que Satanás debe estar muy enojado con este libro, porque fue Jesús el que lo citó tanto. Y confirma que Jesús aceptaba las escrituras en su totalidad. ¿Y cuáles eran las escrituras en la época de Jesús? Y bueno, eran las del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Así que Jesús, con su comportamiento, con sus respuestas, confirmó las escrituras. Pero además, ¿por qué sabemos que Jesús aceptaba las escrituras no solamente en Deuteronomio, sino en su totalidad? Jesús aceptaba las escrituras en su totalidad porque también dijo que la palabra de Dios permanece para siempre. En Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. E Isaías 48 dice lo mismo. Todas las escrituras que Jesús citó provenían del Antiguo Testamento. Además, Jesús mismo era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Jesús dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso le dijo Jesús a los discípulos en Lucas 24. Y fue ahí en Lucas 24 cuando él les abrió los ojos y les mostró quién era él realmente, porque fue el momento en que los discípulos estaban muy desanimados por su muerte en la cruz, porque Jesús había muerto en la cruz y los discípulos esperaban que Jesús como Mesías iba a reinar, iba a poder dominar a los romanos, iba a poder ser rey. No veían cuál era realmente el motivo por el que Jesús había venido a este mundo. Entonces Jesús les abrió los ojos. ¿Cómo? ¿Cómo les mostró? A través de las Escrituras. Les mostró quién era Él y cuál era su función al venir a este mundo, que en ese momento no era la de ser rey, sino la de ser un siervo, la de morir por toda la humanidad. Y cuando Jesús, fíjense cómo Jesús aclara, dice, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y eso en ese momento eran todas las escrituras. Miren, la ley era lo que los judíos en ese momento y también los cristianos aceptan como lo que sería Génesis, lo que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Esos son los libros de la ley, la Torá. El libro de los profetas son los escritos de los profetas mayores y menores. Y yo los tengo acá en los nombres de todos. Josué, Jueces, Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Después los otros 12 profetas menores que fueron Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Jesús nombró todas las partes de las escrituras completas cuando dijo, debía cumplirse de mí lo que está en las escrituras. Y después están también los libros poéticos que Jesús nombró. Jesús nombró parte de los salmos. Están en la parte de los salmos son los salmos, proverbios, Job, Ruth, Lamentaciones, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Crónicas, que son los libros poéticos. Y los judíos llamaban a todo eso, toda la escritura, la Tanakh, que era lo que realmente completa el Antiguo Testamento, como nosotros lo entendemos. Jesús tenía las escrituras como norma de vida, no solamente creía que eran la palabra de Dios, sino que también las ponía en su vida como su norma. Jesús vino a darle a las escrituras su verdadero sentido y a cumplirlas. Cuando él dio las bienaventuranzas, su primer gran sermón, y el más famoso de todos tal vez, él habló y dijo, no piensen que he venido para abolir la ley, ni para abolir las escrituras. No he venido a abolir, sino a cumplir. Ahora, algunos piensan que cumplir es que con él se acabó, pero en realidad lo que está Jesús diciendo acá cuando dice no he venido a abolir, sino a cumplir. La palabra cumplir, así en el griego como está en las escrituras, quiere decir a completar. A completar. Yo había notado acá cuál era la palabra griega, pero ahora en este momento no la veo. Pero quiere decir a darle su verdadero sentido. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando
no he venido a abolir, sino a cumplir. Y así fue como Jesús le dio su verdadero sentido. Cuando Jesús dijo en Mateo 5, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella en su corazón. Jesús primero les dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Es uno de los mandamientos, ¿no es cierto? De los 10 mandamientos. Pero Jesús lo completó. ¿Qué les dijo? Que el pecado comenzaba aquí. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya la codicia comienza aquí. El pecado de Eva en el Edén comenzó en su mente, mucho antes que agarrara la fruta. Ahí comenzó su pensamiento, empezó a elaborar el pecado. Ahí es cuando empieza el pecado. Entonces Jesús les está enseñando con lo que está diciendo que no es solamente cumplir la ley desde afuera, sino que debe haber una transformación interior para rechazar el pecado desde la mente. Y cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la ley más importante? ¿Se acuerdan lo que dijo? El amor a Dios y el amor al prójimo. Y eso está en Deuteronomio 6:5 y en Levíticos 19:18. Y dijo que de esos 2 mandamientos dependía toda la ley y los profetas. O sea, Jesús les está enseñando cuál era el verdadero fundamento de las Escrituras. No es cumplir palabra por palabra como un robot, sino que es amar. Cuando uno ama a Dios y ama al prójimo, es cuando realmente empieza a tener el fundamento necesario para obedecer la palabra de Dios. Entonces, todo lo que obedecemos y todo lo que hacemos tiene que venir desde el amor a Él. Cuando yo estoy sintiendo que obedezco a Dios como un robot, o porque no quiero ser castigada, o porque lo voy a cumplir, o voy a ir a la iglesia porque va mi vecino, o porque mi mamá me mandó. Entonces ahí yo no estoy teniendo el fundamento correcto. Y para los de afuera yo puedo estar cumpliendo todos los mandamientos, pero en realidad para Dios no, porque Dios ve aquí la intención de mi mente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar y decirle, Señor, transforma mi mente y dame amor por lo que estoy creyendo o por lo que estoy convencida. Porque a veces podemos estar convencidos, pero no convertidos. Entonces es muy necesario que nosotros pongamos a Dios primero y el amor a Él primero. Y el amor de Dios solo viene de Dios, no viene de nosotros. Así que la única manera de pedirle a Dios que lo amemos más es que Él trabaje en nuestra vida. Porque nosotros como seres humanos finitos y pecadores, lo único que tenemos es egocentrismo. Y es la realidad. Tenemos que pensar humildemente que en nosotros no está el amor verdadero. En nosotros muchas veces amamos por egoísmo, muchas veces amamos porque es conveniente, muchas veces amamos porque nos aman primero, pero en realidad Dios espera que amemos por su amor en nosotros. Ese es el verdadero amor que vale. Aparte, Jesús consideraba las Escrituras como reales y verdaderas. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que quiero decir con esto es que hay muchas personas que piensan que la Biblia es un conjunto de mitos o de fábulas o de ideas para dar una enseñanza. Como si fueran metáforas, que en realidad Adán y Eva no existieron, que el Edén es nada más que una imaginación para hablar del origen del pecado. O sea, no lo toman como algo real, pero Jesús lo tomó como verdadero y real. En Marcos 10:6, Jesús habló de Adán y Eva como personas reales. En Lucas 17, 26 y 27, Jesús habló del arca de Noé como un evento real. Jesús habló de personas reales en el Antiguo Testamento, de lugares reales, de hechos reales. Y también dijo algo cuando oró en Juan 17. Le dijo al Padre, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando el Antiguo Testamento habla de situaciones y hechos, se refiere a hechos reales. Se refiere a personas reales y a lugares reales que cuando ustedes estudian la arqueología siempre han sido confirmados una y otra vez. Así que no solamente Jesús
entendió las escrituras como venidas de Dios, ¿no es cierto?, como de su Padre, pero también las consideraba como reales y verdaderas y como normas de vida, de vida. Además, Jesús enseñó a obedecerla y a predicarla. ¿Y cómo sabemos esto? Miren, el Nuevo Testamento tiene como 2.600 citas del Antiguo. O sea, significa que el Antiguo no está abolido. Hay muchas iglesias, muchos cristianos sinceros que piensan, bueno, después de Jesús ya todo lo anterior no tiene tanta validez, lo que vale es el Nuevo Testamento. Pero eso es un error muy grande. Primero, porque cuando Jesús vivió, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Y él citó solamente el Antiguo, porque el Nuevo no estaba todavía escrito. El Nuevo fue escrito por los apóstoles después, por las personas que vivieron después de Jesús o que estuvieron después de Cristo. Después que Jesús se fue al cielo. Ahí comenzó al poco tiempo la escritura del Nuevo Testamento. ¿Ok? Y todo lo que Jesús nombró venía del Antiguo. Además, miren lo que dice Segunda de Timoteo, esto es del Nuevo Testamento, Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quieres decir algo? Sí. Gracias, mi amor, ¿no? O sea, usted como adventista del séptimo día es diferente a hermanos de otras religiones, porque cuando usted va a la iglesia, ¿qué lleva? La Biblia. La Biblia, el himnario, la Biblia, hoy día lleva el teléfono y ahí está todo, ¿no? Bueno, la Biblia de Jesús, la Biblia de los apóstoles, era el Antiguo Testamento. Exacto. Y Jesús en esa Biblia dice que él dijo que él vino a exaltar la palabra de Dios, la ley de Dios, y a engrandecerla. Exacto. O sea, vino a ampliarla, a exaltarla, ¿no? O sea, y ahí vemos que Jesús nunca estuvo en contra del Antiguo Testamento, porque él inspiró el Antiguo Testamento. Eso lo pueden encontrar en Segunda de Pedro. Exacto. Además, el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo. Sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se le va la base, porque hay como 2.600 citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y todos los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento se basaban en el Antiguo Testamento. Así que todos sabemos entonces que es toda la escritura inspirada por Dios y que no hay una parte que vale más que otra. Además, la palabra de Dios, dice la escritura, en el Nuevo y en el Antiguo, miren lo que dice. En Primera de Pedro 1, 24 y 25 dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Eso lo escribió Pedro, ¿sí? Pero ¿saben de dónde sacó esa idea? Lo sacó de Isaías 48, que también dice eso. La palabra de Dios permanece para siempre. Que Dios me los cuide y me los bendiga y que realmente podamos entender la importancia de la palabra de Dios. Y eso no significa que no comprendamos la obra del Espíritu en nuestra vida, porque la obra del Espíritu Santo precisamente fue revelar, inspirar e iluminarnos para entender la palabra. Y por eso una cosa no va en contra de la otra. Hay algunos sinceros cristianos que piensan, bueno, pero ahora yo soy guiado por el Espíritu Santo y ya no necesito ir al papel, no necesito leer porque ya es el Espíritu Santo el que me guía. El Espíritu Santo nunca va a ir en contra de las Escrituras, nunca nos va a decir que dejemos de lado las Escrituras. ¿Por qué? Porque Él mismo las inspiró. Él mismo inspiró la Biblia, Él mismo inspiró el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, nunca debemos dejar de lado la palabra. ¿Por qué? Porque el ser humano es imperfecto y nosotros podemos creer que es el Espíritu Santo el que nos está dando ideas o convicciones, y cuando comparamos con la palabra de Dios, tenemos manera de saber si realmente es de Dios lo que estamos sintiendo o no. Porque si contradice la Biblia, si contradice las Escrituras, entonces sabemos que de Dios no viene. Por eso la palabra de Dios es el fundamento para que nosotros podamos saber realmente de dónde viene nuestra inspiración. Lamentablemente estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de las cosas que decimos, de las cosas que sentimos, de las cosas que hacemos, y a veces con buena intención, pero pueden estar muy erradas. Entonces, ¿cómo nos separamos? ¿Cómo separamos lo bueno de lo malo? ¿Cómo separamos el trigo y la cizaña? Pero no hablo de las personas, sino de nuestra mente.
¿Cómo separamos lo que viene de Dios o lo que no viene de Dios? Que puede venir del mismo Satanás o de nuestro propio pecado. ¿Cómo separamos eso? Por medio de la palabra de Dios. Si lo que yo estoy pensando o diciendo o haciendo contradice la Biblia, por más que yo sienta que sea lindo, entonces yo sé que está mal. ¿Se dan cuenta cómo es importante tener la palabra de Dios como regla de vida? Y Dios nunca nos hizo separar una cosa de la otra. Dios nunca jamás nos dijo que separemos el Espíritu Santo de la Biblia o que tenemos que estudiar la Biblia primero y una vez que tengamos el Espíritu ya no vamos a necesitar la palabra. Él nunca dijo eso. No hay ningún texto en ningún lado que diga semejante cosa. Así que tenemos que tener mucho cuidado de mantener siempre en nuestro corazón y en nuestro acceso la palabra de Dios y estudiarla. Estudiemos siempre la palabra de Dios. Se trata de estudiarla con amor, con oración, con devoción, no solamente como un libro teórico, un libro histórico. Debemos estudiarlo como regla de vida y como palabra misma de Dios. El mismo poder, piensen en esto, el mismo poder que inspiró las Escrituras es el mismo poder que creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces Dios puede recrear en nosotros su imagen a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. Que Jesús me los bendiga y me los cuide y que realmente nunca, nunca dejemos la palabra de Dios. Todos los días un poquitito, como cuando comemos todos los días. Vamos a comer un poquito de la palabra de Dios. Y comerla significa masticarla y analizarla y orar y ponerla en nuestra mente, cumpliendo o viendo nuestra propia vida a través de esa escritura. Que Jesús me lo guarde. No se me escapa. Bueno, qué susto. Vamos a orar. ¿Querés que oremos? No, primero, los que han escuchado y están con la decisión de realmente estudiarla para Dios día a día o renovar esa edición, pongan un amén ahí. ¿Okay? Un amén. Amén. Porque tenemos que estudiar por nosotros mismos. Yo les puedo mandar ahí por internet, ahí como dice, los pancitos crocantes con semillas de sésamo encima, las arepas de choclo, pero esas me las como yo. Bueno, le doy a mi esposa y a los que están en mi casa también, ¿no? Pero la Biblia tiene que comerla uno, no solo agarrarlo masticado por otros, sino uno también tener su encuentro personal con otros. ¿Sí? Todos los que están decidiendo a seguir estudiando la palabra de Dios y a creer en la palabra de Dios, pueden poner ahí amén, lo que sea, los que les guste, pero pongan ahí su palabrita. Amén. Muchas gracias. Completamente. Ahora sí vamos a finalizar cantando y no te vayas. No. Dame la Biblia, el himno 205. 205, sí, dame sí. la Biblia. Pedimos un poquito disculpas a los que están en el teléfono que en algún momento estuvieron un poquito en silencio porque mi esposa cerró el himnario con el teléfono adentro. ¿De verdad? Sí. ¡Ay, sí, qué horror! Sí. Dijo, perdón, okay, mis bueno, pero hermanos. ahora estamos ahí, ¿ok? ¿Cómo fue que hice eso? Perdón. Así, hiciste así con el himnario. Oh, well, I'm sorry. Dadme la Biblia, dijiste, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. 205. Dame la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dadme los fieles dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa,
Biblia antorcha mis pisadas en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzad. Sobre el Jordán destáquense las puertas fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Amén. Amén. Vamos a orar, ¿no? Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, en tu palabra dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue para delicia, para gozo de mi corazón, Señor. Amén. ¿Cuánto necesitamos de tu palabra? Sí, Señor. Los sí, apóstoles que iban camino a Emaús, cuando se encontraron con Jesús, dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba las Escrituras? Amén. Señor, perdónanos. Ayúdanos a entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te ruego que podamos estudiar nuestro folleto de la escuela sabática, que podamos capacitarnos para dar testimonio, no solo de lo que creemos, sino de lo que vivimos. Amén. Sí. Bendice a todos los que están escuchando y a quienes representamos. Guárdanos del mal y acompáñanos ahora, después de esta escuela sabática, para predicar tu palabra. Amén, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Jesús me los bendiga, hermanitos. Ok, vemos. Tú te sientas aquí. Feliz sábado, feliz sábado. Contento de estar con ustedes. Siempre antes de comenzar el mensaje un poco asustado, que todo salga bien, que la conexión esté bien. También comenzamos con nuestra repetición. Salió un poquito más tarde con la computadora de mi esposa. También les pedimos disculpas. Pero bueno, así estamos en un mundo de imperfección. Yo siempre les digo a mis hijos, tu papá es perfecto. Perfecto no, si no sería el presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero perfecto, ¿no? Somos seres con defectos y errores y bueno, hacemos lo mejor posible para Dios, ¿no? Pero lo más importante no es el vaso, eso está dentro del sermón, sino el contenido, ¿no? ¿Cuál es el contenido que tenemos, que tiene que venir del cielo, ¿no? El contenido que tiene que venir del cielo, ¿no? Agradecemos a Dios porque estamos bien, ¿no? Tenemos la oportunidad de reunirnos. Agradecemos a Dios porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas las cosas, ¿no? Hay hermanos que han estado enfermos, uno de ellos descansa en el Señor, el resto se ha recuperado, ¿no? Y nadie es la misma persona, ¿no? Nadie es la misma persona, ¿no? Por eso tenemos que siempre estar agradecidos a Dios. También damos gracias a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿no? Así se muestra realmente a quién servimos. Amén. Fíjense que Dios pidió el sábado para sus hijos y el sábado es tiempo. Y nadie quiere que le quiten su tiempo. El sábado es vida, ¿no? El dinero es tiempo, es sangre que usted invirtió, sudó, transpiró, es parte de su vida, ¿no? Cuando Dios pide que hagamos ciertas cosas, nos pide que estamos entregando nuestra vida, ¿no? Entonces, nadie se salva por eso, pero nadie se salva si no entrega su corazón a Dios. Amén. Amén. Y mírenlo como una relación personal. No es que usted se casa, compró la libreta de matrimonio, usted hace
con su esposa lo que quiere, ¿no? Yo a veces le digo en broma, yo compré para usarte, le digo, No. para aprovecharme de vos, para hacer todo lo que quiero, como no. Uno tiene que sembrar y tiene que cosechar. Con Dios es una relación personal, ¿no? Hermanos, a la tarde, hoy a las 7:30, estaremos acompañando al pastor Héctor Delgado. El pastor Héctor Delgado es escritor, es una excelente persona y a mí me gusta mucho escucharlo, lo que dice, la sabiduría que tiene, ¿no? Y era el invitado que íbamos a tener el evangelismo en South Brooklyn durante Semana Santa. Entonces ahora lo tenemos gratis y por internet. O sea, no tenemos que darle ningún obsequio, nada, lo tenemos gratis por internet. Aprovechemos las bendiciones que Dios nos da y las bendiciones que Dios nos da las vamos a retransmitir. Así que usted ahora puede poner share, ponga share, compartir, ¿no? Y allí en internet, en el diálogo, les puse cómo los hermanos de mi distrito pueden dar su diezmo y ofrenda a aquellos que tienen cuenta de banco o tarjeta de crédito a través de internet. Es muy sencillo, ¿no? Y van a tener la paz y la felicidad de haber colaborado con el Señor, ¿no? Muy bien. A continuación vamos a comenzar el servicio de culto donde viene el mensaje, donde viene el sermón, ¿no? Y vamos a hacerlo cantando las estrofas del himno número 180, sí lo veremos, sí, mi amor. Ahí en la mesa, abajo de la Biblia. Abajo de mi Biblia. No, lo traje acá. Sí. Dale, 180. 180. Vamos a poner aquí en mi iPad también. 180, sí lo veremos. Sí lo veremos, ¿no? Cuando venga como, escondido. En gloria, sí lo veremos cuando venga en gloria. Porque a veces repetimos la Biblia, pero no pensamos lo que está diciendo. Sí lo veremos cuando venga en gloria. Hay muchos que creen que Jesús viene y viene escondido, que nadie lo ve. Él viene en gloria, amén. Viene en gloria. Sí lo veremos. Sí lo veremos cuando venga en gloria. Sí lo veremos al Rey y Señor. Ángeles y hombres le darán su gloria, alzando voces, hosanas cantarán. Sí lo veremos la mañana hermosa, sí lo veremos al Rey Señor. Huestes triunfantes de los redimidos, entonaremos hosanas a Jesús. Sí lo veremos en aquel gran día, sí lo veremos en su majestad. Todos unidos le tributaremos la alabanza, hosanas al Señor. Hosanas al Señor. Amén, gloria a Dios, ¿no? Si hay algo lindo, hermoso que tenemos en el corazón, ese deseo de decir sí lo veremos, ¿no? La lectura bíblica para esta mañana en el libro del profeta Isaías, capítulo 25, versículo 9. Isaías capítulo 25, versículo 9. Nos dice así: He aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos con su salvación. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo,
En el medio del Padre Nuestro hay una frase que dice que debemos decir nosotros, venga tu reino. Amén. Cuán poco el mundo conoce tu reino. El mundo tiene miedo de tu reino. El mundo se escapa de tu reino porque no te conocen a ti. Perdona este mundo. Sigue teniendo paciencia. Sigue teniendo misericordia. Y que en esta mañana podamos aprender acerca del reino de Dios. Y a ti, oh Dios nuestro, sea la gloria y la honra. Bendícenos con tu Santo Espíritu, que descienda sobre toda carne. Quita toda preocupación, que nuestra mente esté centrada ahora en Cristo y que el mensaje sea para tu gloria y honra. Pon paz en cada corazón. Por Jesús rogamos y pedimos que así sea. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, ¿no? Amén. El título del sermón de esta mañana, hermanos, el reino de la gracia y el reino de la gloria, ¿no? El reino de la gracia y el reino de la gloria. Hay una hora sí y un todavía no. Y en toda la palabra de Dios nos habla de eso, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a ver, ¿no? Y el centro de todo siempre es Jesús. Jesús es el centro de las Escrituras. Nunca perdamos la perspectiva de todo mensaje, de todo sermón. Recuerden siempre que hay un conflicto entre el bien y el mal, que se lo llama el conflicto de los siglos. Y que en ese conflicto, que está en juego el carácter de Dios Padre, Jesús viene a este mundo a revelar al Padre en su carácter como Dios es y a pagar por nuestras culpas y pecados. Y Él nos enseña a través de su ley y su vida los principios del reino de Dios. Nos enseña esa ley que rige el universo en el cual se fundamentan los 10 mandamientos. El servicio por amor abnegado, ¿no? La ley del servicio por amor abnegado, o se lo llama la ley de la libertad, ¿no? Entonces, Jesús siempre se reveló. Él es el creador. Se reveló a través de la naturaleza. Se reveló y se revela a través de su palabra. Se revela a través del Espíritu Santo, que es como el viento que te va guiando la vida y dobla a la derecha, dobla a la izquierda. ¡Oh, qué casualidad! ¡Oh, qué suerte que tuve! Pero no puede ser, ¿no? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo, ¿no? Ahí va. Y se reveló cuando se hizo ser humano. Se reveló como bebé. El creador de todas las cosas hecho bebé, ¿no? Y esa revelación no es solo para el mundo, sino para todo el universo. Los ángeles asombraban a ver a aquel que les daba las órdenes y lo obedecían como un bebé indefenso queriendo ser devorado por el diablo, ¿no? El diablo queriendo devorarlo a él, mejor dicho. El diablo queriendo devorar a ese bebé indefenso, ¿no? Y así estamos nosotros como bebés indefensos en este mundo, pero no tenemos nada que temer si nos ponemos en las manos de Jesús, quien nos revela al gran desconocido, a Dios Padre, a Dios Padre. Muy bien, entonces hay un reino de la gracia y hay un reino de la gloria, ¿no? Y el tema clave es que podamos recibir el reino de la gracia para poder entrar en el reino de la gloria. Amén. Jesús predicó, les dije ya en un sermón pasado, los principios del reino de Dios, ¿no? Ante una multitud que quería un reino ahora. Y un reino de este mundo, y un reino con mucho billete y con mucho trabajo, y un reino que podamos ser superiores a los demás, que no nos esclavicen a nosotros, sino nosotros vamos a esclavizar a los demás, y nosotros vamos a conquistar el mundo y añadir territorio, ¿no? Pero cuando Jesús presentó los principios de su reino en el Sermón del Monte, no les dijo todo lo que ellos creían mal, y a veces no es fácil, hermanos. A veces no es fácil. A veces por el Facebook hay gente que me confronta. ¿Le contesto o no le contesto? ¿Hago silencio o no hago silencio? Y a veces uno tiene que contestar. Pero Jesús sabía cuándo contestar y no contestaba lo que no le preguntaban. Y a veces contestaba lo que no le preguntaban. De una manera que no pudieran darle otra respuesta, ¿no? Otra objeción, ¿no? Y él, enseñando los principios del reino, dijo que era tan importantes que los comparó a dónde usted edifica su casa, dónde edificamos nuestra casa. En San Mateo
capítulo 7, versículo 24 y 29, ¿no? Nos dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, lluvia, tempestad, todo, pero la casa como quedó firme, hermanito. Quedó firme, ¿no? Pero el que oye y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y vinieron vientos y hubo lluvia y dice que dieron con ímpetu contra esa casa y cayó y fue grande su ruina. En otras palabras, hay un camino de vida y un camino de muerte. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y sus palabras y enseñanzas tenemos que seguir. Porque uno puede hablar mucho, bla, 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 que yo creo en el sábado, yo creo en el santuario celestial, yo creo que el muerto está muerto, creo en los 10 mandamientos, creo en el diezmo y la ofrenda, pero no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace. Y la voluntad de Dios que este mundo sea alumbrado, testificando y revelando su carácter a la gente, ¿no? Amén. Entonces, tan importante el reino de Dios que determina si nos salvamos o nos perdemos. Entender el reino de Dios determina qué clase de cristianos somos y cómo predicamos a los demás, qué es lo que le llevamos a los demás. ¿Le llevamos del pan vivo que descendió del cielo o le llevamos críticas, acusaciones? ¿Usted cuándo fue la última vez que obedeció a alguien que lo acusó de arriba abajo? ¿Cuándo fue? Jesús dijo que el reino de Dios se ha acercado. Tenemos que estar cerca de ese reino. Tenemos que hacer que ese reino nos envuelva a nosotros. Que ese reino sea como una espada que llegue a nuestro corazón y lo parta. Que nos muestre las intenciones y motivos que tenemos en el alma, nuestros pensamientos, que nos muestre, ¿no? Y allí estaban los fariseos pensando solo en este mundo. Porque los mundanos son los que piensan solo en este mundo y en ellos mismos. Eso es ser mundano. Hay gente que, no, el mundano es que se viste así, se pone... Hermano, hay gente que se viste como sea y si usted tiene hambre, le da un pan. Hay gente que se viste como sea y si usted está desnudo, lo viste. Y si necesita una ayuda, se la da. Pero hay gente que por afuera es muy lindo y son sepulcros blanqueados. Por afuera, todo bonito, pero en la mente, todo huesos de muertos. El cristianismo es algo del corazón que va hacia afuera. No es un cambio de afuera, es un cambio del corazón hacia afuera, ¿no? Entonces, allí estaban los fariseos queriendo un reino universal sobre todo el mundo, poderoso y rápido. Y decían, pero Jesús no tiene dinero. Jesús no tiene poder, Jesús es pobre. Y la gente que está al lado de él, no todos lo reconocen como el Mesías. Ahí hay ladrones, y miren, hasta tiene cara de culpa ese ladrón. Ahí hay cobradores de impuestos, hay pescadores brutos, ignorantes, que no tienen estudio. Y los que más sabían eran los que más lo criticaban encima. Entonces, ¿cómo Jesús iba a tener un reino? Y Jesús sabía lo que estaban diciendo todos por ahí. Porque Él es Dios, conoce que hay en cada corazón, conoce cuando tú te acuestas de noche lo que piensas, conoce cuando tú dices una cosa y piensas otra, ¿no? Uh-huh. Y entonces Él les dio una parábola y les dijo en Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32, Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32, decía también, ¿a qué haremos semejantes el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? Y es interesante que él habló que era semejante a un grano de mostaza, una semilla pequeña. Un pastor me dijo que era el palam de Argentina, en la zona del norte, que ese era el arbusto de mostaza, ¿no? Vaya a saber si le enseñaron bien o no cuando estuvo en Israel. Pero dice, se siembra en la tierra
y es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Escuche bien, Dios no encontró ningún ejemplo de los reinos de este mundo para mostrar cómo era el reino de Dios. Ningún ejemplo. Hasta cuando la Biblia nos habla de los reinos del mundo en visiones y en lenguaje profético, nos dice la primera bestia era así, la segunda bestia era así, pero cuando habla de Jesús, habla del Cordero de Dios y habla del príncipe de paz. O sea, los reinos del mundo para dominar lo hacen económicamente, lo hacen bajo presión, bajo fuerza, ¿no? Y quieren dominar la conciencia de las personas. El reino de Dios no es así. No es por fuerza, no es por dominar las conciencias. Dios acepta la única obediencia por amor. No hay otra, no hay otra. Y entonces la semilla crece de a poquito. Usted puede comprar semillas genéticamente modificadas, puede comprar semillas orgánicas, pero usted no puede crear una semilla de la nada. Dele a un científico materia inerte, muerta, sin vida, y a ver qué puede crear. Nada, nada. La semilla tiene el principio de vida que le dio Dios. Venimos de la creación. El hombre puede manipular la creación, pero el hombre no puede crear nada. La semilla la creó Dios y la semilla tiene el principio de vida que con toda la información para que la planta crezca, es como un programa, el programa tiene el software está todo, usted tiene una computadora y no tiene programas, no anda, no sirve para nada. Necesita programar la computadora para que haga un dibujo, para que haga una palabra, para ver una película, y la semilla tiene todo para que de lo que va a hacer y lo que va a dar para perpetuarse esa semilla, ¿no? Y José Larralde, hablando de los seres humanos, decía, no se olvide que la flor comenzó capullito. Primero fue capullito, después fue flor, ¿no? Y allí estaba Jesús con todo ese tipo de personas, pero él presentó el principio del reino de Dios, ¿no? Y Juan el Bautista en el desierto predicando solo. Jesús que dice la escritura que no tenía ni dónde recostar su cabeza, no tenía lugar donde dormir, vivir, no tenía nada. Martín Lutero enfrentando al poder de la iglesia de aquel momento tremendo y a emperadores, pero se sostuvo del lado de Dios, de la palabra de Dios, y partió el cristianismo en dos. Aquellos que creían lo que la Biblia decía contra aquellos que creían en que las iglesias decían, que el poder de Dios está en la palabra y no en los seres humanos, ¿no? Y lo mismo que pasó en la antigüedad, pasa ahora, hermanos, pasa ahora. Dice San Juan 9:29, los fariseos decían entre ellos, nosotros sabemos que a Dios le ha hablado, que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese era Jesús, no sabemos de dónde sea. Si a Jesús lo menospreciaron, ¿será que a nosotros no nos van a menospreciar? Si usted es un carpintero, si usted es un electricista, si usted es un barrendero, si usted junta botellitas de agua para conseguir 5 centavos y ganarse la comida, hay gente que por esas cosas te menosprecia porque se creen que son muchas cosas por tener un título. Un título no te asegura tu familia. Un título no te asegura el amor de tus hijos. Un título no te asegura que te vaya bien en la vida. La presencia de Dios sí. La presencia de Dios en tu corazón sí asegura. Porque lo importante del vaso es el contenido. No importa si yo fui a la escuela o no fui a la escuela. Yo he trabajado con gente pobre, una hermanita pobre
casa de barro, techo de paja, recibía las maestras rurales, pero ella aprendió a leer con la Biblia y las maestras rurales aprendían de ella, hermanos, aprendían de ellas. ¿Mm? No es el vaso, es de barro, porque somos barro de barro, pero lo importante no es el vaso, sino el contenido. Amén. La iglesia puede tener vasos de oro. Y Apocalipsis habla de un poder político religioso, de una iglesia política religiosa, vestida como una ramera porque ha adulterado la palabra de Dios. Y habla con un cáliz de oro, Apocalipsis 17, pero dice lleno de abominaciones e inmundicias, de un vino que embriaga, engaña al mundo entero. No es cuán grande es la iglesia, no es cuántos templos tenemos, no es todo, sino cuál es el contenido que hay allí adentro, ¿no? Lo importante es lo que está escrito. Y esa plantita, va creciendo, la de la mostaza, ¿no? Y allí se hace grande y habitan las aves, ¿no? Y el mensaje del ángel dice que llenará de luz toda la tierra. Toda la tierra, ¿no? Ahora, en otra oportunidad, los fariseos, pensando en la gente que rodeaba a Jesús, ¿no? Que ya les comenté, decían, ¿cómo pueden avanzar con semejante elemento de personas? O sea, en otras palabras, ellos siempre volvían a lo mismo, a la crítica, porque no era conforme a lo que ellos pensaban. Y Jesús allí, otra vez, no les discute, sino que les vuelve a presentar la verdad con mayor fuerza, ¿no? San Lucas capítulo 13, versículo 20 al 21 nos dice la parábola de la levadura. Ahí hay una canción que me encanta, que me la olvidé, dice, mi reino es como un grano de mostaza, la, 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 la. Y después dice, es también como la levadura que escondió en la masa la mujer. Y cuando la mezcla con harina blanca, fermenta la masa y hace crecer. Es hermosa esa canción, búsquenla por internet, ese corito que es tan lindo, ¿no? Que es como el reino de mostaza, es como la levadura, ¿no? Y hermanos, a veces uno piensa que la persona que ama es débil, pero a veces dice que fuerte como la muerte es el amor, amén, fuerte como la muerte es el amor, ¿no? Y dice allí, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Este texto nos habla de ese amor de Dios. Ese amor de Dios que tiene que estar dentro de nuestro corazón. Es un amor que viene del cielo. No podemos ofrecer un pan sin levadura. Yo muchas veces he hecho pan, hermano. Cuando usted se olvida la levadura y ve y va y abre el horno, esperaba algo grande y encuentra algo chiquitito y duro y si lo muerde se le rompen los dientes. y adentro está crudo, no sirve. Es un lío bárbaro poder arreglar eso, no hay manera. Pero el reino de Dios es semejante a esa levadura que entra en el corazón de la persona. Es semejante a lo que dice Jesús, venid a mí todos, a Mateo 11:28, trabajados y cargados que yo os haré descansar. Necesitamos de Jesús, necesitamos de su Espíritu Santo, necesitamos de la levadura. No podemos transformarnos a nosotros mismos, somos un vaso de barro y Dios tiene que meternos mano y hacernos girar y meter la mano y sacar el barro que sobra y si es necesario romper el vaso y volver a amasarlo y hacer otro con nuestra vida. A veces la enfermedad nos hace cambiar. A veces la ruina nos hace cambiar. Dios no nos manda ni la enfermedad ni la ruina. Nosotros la buscamos solo con la lupa. Buscamos la muerte con la lupa. A ver dónde está, con las decisiones que tomamos en nuestra vida. Pero Dios aprovecha esas malas decisiones para decirme, acá estoy, hijo mío. Acá estoy, extiende tu mano. Así la agarro y te saco de ese pozo de la desesperación. Pero algunos a veces se acuerdan demasiado tarde. La gracia de Dios tiene que ser recibida primero en el corazón para que podamos entrar en el reino de la gloria. Tenemos que vivir en el reino de la gracia
para poder entrar en el reino de la gloria. No nos fijemos en la cáscara, fijémonos en la yema. Muchos leprosos había en Israel, pero uno fue sanado solo, Naamán el sirio en ese momento. Muchas viudas había en Israel, pero en ese momento de hambre, ese momento de tiempo de angustia, una sola fue la que fue alimentada, la viuda de Sarepta de Sidón, en tiempo de angustia, en un tiempo de angustia. No nos creamos que somos gran cosa porque tenemos el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad no va a salvar a nadie, no va a salvar a Jesús. Por supuesto que el conocimiento de la verdad es importante. Es muy importante para no ser engañado, para andar por buen camino. Pero uno puede tener toda la verdad en la mente y uno no se va a salvar si no tiene a Jesús. Amén. Y yo les pregunto, y a mí me encantan las doctrinas, hermano. Yo entré a la iglesia por las doctrinas, por el poder de la palabra de Dios, leyendo la Biblia, fui cambiando mi corazón, ¿no? Pero ¿cuántos temas de doctrinas dio Jesús? Él siempre apuntaba al corazón. La doctrina usted la encuentra en la Biblia como que está dentro del relato del día de las cosas que pasaron durante el día. Pero el centro de los mensajes de Cristo siempre era el corazón de las personas. Ese era siempre el mensaje de Jesús, ¿no? Amén. El cristianismo no es por obligación, no es por lo que uno dice. Usted puede decir muchas cosas, pero ¿qué tiene dentro de su cerebro? ¿Qué tiene dentro de su mente? ¿No? ¿Qué hay ahí? ¿Solo pesos? ¿Solo la vecina? ¿Solo la droga? ¿Solo placeres? ¿No? ¿Qué es lo que hay en su mente? ¿Está el reino de Dios, su justicia en primer lugar? ¿Qué es lo que está ahí, no? No se confíe que si somos buenas personas. Nicodemo era muy buena persona, él dijo, Jesús has venido como maestro de Dios. Y Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Yo? Sí, tú. Porque no es lo que tú te esfuerzas, es lo que Dios hace en nuestro corazón, ¿no? Exacto. Y la levadura del Señor va a producir en nuestro corazón que no haya rivalidad, que no haya ambiciones, que no haya deseos de primacía, ¿no? Y a veces mucha gente pregunta, pero esos son cristianos, ¿cómo pueden ser esos cristianos que no? Que tienen un temperamento que no se los puede aguantar, ¿no? ¿Cómo pueden ser esos cristianos que son ásperos, que son despóticos y con una pasión, pero que te pasan por encima, ¿no? Que hay amor al yo, egoístas de mal genio, ¿no? Con que no piensan ni lo que dicen y tienen la misma perversidad que ese jefe que me maltrata en el trabajo. Es que no son cristianos. Sí, pueden ser de nombre. Pueden estar consagrados a una causa, como lo estaba Saulo de Tarso, consagrado a una causa, creía en esa causa, creía que era su deber, pero no dejó que la levadura del evangelio entrara en su corazón. Ahí está el problema, porque hay dos clases de levadura. Hay dos brands, dos marcas. Está la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, que dicen una cosa y son otra. Y está la levadura del Señor, que es el trabajo de adentro hacia afuera. Un trabajo imperceptible, pero que con el tiempo va dando su fruto, ¿no? Y hermanos, a veces los pastores tenemos que tener cuidado, porque somos muy apologéticos. ¿Qué es la apología? Es cuando usted discute sobre algo, ¿no? Si alguien le dice, no, mire, el muerto está vivo, yo tengo que enseñarle que el muerto está muerto. La Biblia dice que el muerto no está vivo, que está muerto, ¿no? Entonces, a veces somos muy propensos a discusiones, y el Evangelio tenemos que investigar, tenemos que arguir juntos, pero no se ganan las personas por discusiones. Jesús no entra al corazón a través de discusiones. No es fácil pero a veces hay que decir lo que hay que decir. Cuando alguien públicamente me dice cosas con malicia, con mala intención, o dice falsedades públicamente, yo tengo que decir lo que hay que decir. Pero sé que esa alma no la estoy ganando. Sé que no la estoy ganando.
Jesús los tuvo que reprender a los fariseos. Sabía que no los estaba ganando, sabía que se iban a endurecer más, pero les había dado un límite. Les había dado un límite y también tenía que proteger el resto del rebaño. Y a veces el pastor tiene que decir cosas que a veces a la gente no le agrada, pero a veces hay que poner límites para proteger el resto del rebaño. El reino de la gracia es como algo de afuera que viene hacia adentro y transforma. Ahora, el reino de la gloria, escúcheme bien, es como una roca que viene y destruye todo, arrasa con todo. ¿Se acuerdan la profecía de Daniel 2? Hablaba de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la Europa dividida, ¿no? Y llega la roca que destruye todos los reinos de este mundo y hace el reino de Dios. Ese es el reino de la gloria. Pero destruye los que se aferran al pecado. Destruye nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra tendencia al pecado. Destruye los reinos de este mundo y hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es el reino de la gloria. Uno es suavecito, el otro pulveriza, hermanos, pulveriza. Pero si no nos dejamos manejar por lo suavecito, vamos luego a ser pulverizados, ¿no? Satanás y los que se aferran al pecado en sus momentos, cada uno en su momento será pulverizado. No hay muchas cosas que explicar porque hay muchos pasos. Yo estoy hablando en forma general. Usted no va a tener una idea clara de todo con un sermón que yo le doy. Yo no puedo meter el océano dentro de mi propia cabeza y menos en la suya. Es demasiado. Pero por eso uno tiene que escuchar un mensaje, otro, comparar con la Biblia, y en el cielo nuevo y tierra nueva seguiremos aprendiendo, ¿no? O sea, esa roca que viene es el reino de Dios, y la Biblia nos dice que la roca es Cristo, ¿no? Hechos 4, 11 al 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. O sea, los fariseos que se creían que se las sabían todas, desecharon esa piedra, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa piedra se sostiene todo el edificio. Y agrega, y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Me está escuchando? En ningún otro hay salvación. Exacto. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El cielo no me dio autoridad a mí para salvarte, te salva Jesús. Pastor Sicopí no te puede salvar, te salva Jesús. El obispo de Roma no te puede salvar, te salva Jesús. El de Alejandría tampoco. El rabino tampoco. Sea el que sea, no te puede salvar. No hay ninguna autoridad debajo de la tierra que te pueda salvar, debajo del cielo, que te pueda salvar. Solamente Jesús. En ningún otro hay salvación. No te lo digo para que te ofendas. Te lo digo porque si estás rasguñando en la vida, si estás sufriendo en la vida, te quiero conducir a donde hay agua. Jesús dijo, el que beba de mí no tendrá sed jamás, sino de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. No solo pan vivirá el hombre. 40 años el pueblo de Israel recibió maná, pan del cielo, y Dios se lo mostró para que no solo de pan viva del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y Jesús es la palabra de Dios hecha carne. 1 Timoteo 2:5 para reafirmar. Les dije que en Hechos dice, en ningún otro hay salvación. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios y un solo mediador. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es que apareció una porción de pizza con el rostro de Jesús. No, hagamos un altar ahí y vamos a adorar un pedazo de pizza, o un pedazo de piedra, o una imagen, o una pintura. Hay un solo Dios y un solo mediador. Los cristianos no adoran pedazos de yeso, de piedra, de oro, la tierra, el árbol. Adoramos al Creador, a un ser inteligente. Y los cristianos no nos comunicamos repitiendo como... No,
hablamos como un hijo le dice a su papá, padre, ¿sabes qué? Hoy la pasé mal, muy mal. No tenías ganas de hablar contigo, me enojé con todo el mundo, no quiero estudiar la palabra de Dios, pero sé que el que está mal soy yo. Por eso recurro a ti. Así hace el cristiano. Exacto. Así hace el cristiano, ¿no? Repetir y repetir, repeticiones que no llevan a ningún lado. Cuando uno repite, la mente se achica, se achica, se achica, se achica, se achica. Cuando uno conversa, la mente se va ampliando, ampliando, ampliando. Claro, según lo que usted converse. Si usted conversa sobre cosas finitas, su mente se va a hacer finita. Si usted conversa sobre Dios, cosas infinitas, su mente se va a expandir, ¿no? Se va a expandir, ¿no? Entonces, allí Jesús introduce el tema de la segunda venida, que es el tema de su reino, cuando va a establecer su reino, ¿no? Si uno lee en San Mateo capítulo 24, ¿no? Lo leímos antes, habla que su reino se va a establecer como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Que nadie crea que el Cristo está aquí o que está allá, que va a venir en Jesús con la gloria de su Padre, con sus santos ángeles. No va a venir en forma escondida, con la gloria de su Padre y sus santos ángeles. Y Él da una señal. Será predicado el Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin, ¿no? Y ese reino de Dios está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como le dije al principio. En el Génesis, Enoc, que fue la séptima persona después de Adán, él hizo una profecía que está registrada en el Evangelio, en el libro, en la carta de Judas, capítulo 1, versículo 14, Judas 1:14, ¿no? Que es Judas, no el que entregó a Cristo, sino hermano de Jesús, y dice: de estos también profetizó Enoc, o sea, Enoc profetizó, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea, Jesús viene con miles de millones de ángeles a este mundo. Eso desde Génesis. Vamos al Apocalipsis, vamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis 20:20, 22:20, ahí donde termina el Apocalipsis. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y la respuesta es sí, ven, Señor Jesús. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, ¿no? En el aposento alto, hermanos, la noche que fue entregada, el aposento alto, luego las cosas más importantes. Y en San Juan 14:1, sabiendo que Él se iba, pero se iba para volver, dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Más clarito, echémosle agua. Más claro no puede ser. Prometió irse, pero prometió volver. Y Jesús murió, resucitó, dejó la tumba vacía. Apareció a María Magdalena en primer lugar, a las mujeres, después a Pedro y a otros, y a todos, a los 12. Pero luego se elevó al cielo delante de una multitud de 500 personas. Está eso en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y es interesante que en el versículo 6 de Hechos 1 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Siempre la misma pregunta, siempre querían el reino de la gloria. No, en el reino de la gracia no hable, del reino de la gloria sí. Así somos nosotros. Cuando Él le reveló la señal del tiempo del fin, le dijeron: ¿cuándo va a ser tu reino? Le dijeron: ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo va a ser tu reino? El reino de la gloria. Pero Jesús se preocupa primero por el reino de la gracia, porque si no, no entramos en la gloria. Y fíjense lo que le dice Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Hay tiempos y hay sazones. Uno no se prepara porque está en el tiempo del fin, sino se prepara porque Jesús es su amigo.
Exacto. Uno no se prepara porque está en el tiempo del fin, se prepara porque no puede dejar de prepararse porque ama a esa persona. Necesita la levadura en el corazón. Y las sazones es lo que da gusto. Tenemos que ser la sal de la tierra. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere que cambiemos nuestro carácter, nuestra manera de ser, pero no la podemos cambiar nosotros, la tiene que cambiar Él. Y no se cambia mirando a los demás. Mirando los errores de los demás nos convertimos en diablos y en Satanás. Mirando los errores de los demás. Cuando miramos el mal que hacen otros, se crea el mal en nosotros. Sí. ¿Me escuchó bien? ¿Me escuchó bien? Si no me cree, yo le voy a dar citas. Si no me cree. Mirando el mal en los demás, se crea el mal en nosotros. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en ¿quién? ¿Pastor Psicopiedi? No, quiere perderse, ponga los ojos en mí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces le dijo, no os tocas a vosotros a los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿no? Qué cosa bonita, tenemos que cambiar para poder predicar. Y luego Jesús comenzó a elevarse hacia el cielo y pasó las nubes. Y ellos se quedaron con los ojos mirando al cielo y aparecieron dos ángeles, dice, dos varones con vestiduras blancas, que le dice, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Y cómo no vamos a mirar el cielo? Pero dejen de mirar el cielo, miren la tierra, el que tiene hambre, el que tiene sed, que le falta ropa. Miren las obras que tienen que hacer. Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo, así como se fue, vendrá. Y en el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, Juan nos dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le vendrá. Le verá, todo ojo le verá. O sea, Jesús va a venir, lo vamos a ver, no va a ser secreto. No va a ser como un ladrón en la noche que nadie ve, sino lean en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 13. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 13 nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, como ladrón en la noche, el sentido de sorpresa, una sorpresa, como fue en el tiempo del diluvio, que comían o bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que llegó el diluvio y los borró a todos. Es una sorpresa, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que ella hay serán quemadas. Cuando Jesús venga con poder y gloria, va a ser un espectáculo tremendo. Salmo 50 dice que fuego consumirá delante de él, pero que dice que sus ángeles juntará a sus hijos. Sus ángeles juntará a sus hijos. Y dice que en el cielo va a haber grande estruendo. Busque en internet la palabra cielo moto. Cielo moto. Dicen los científicos que es un terremoto en el aire, en el cielo, producido por choques de aire, ¿no? Si usted busca eso, o Skyquaker, algo así, no sé en inglés cómo se pronuncia, vean. Skyquaker, dice mi esposa, no va a encontrar menciones muy antiguas. O sea, todas las menciones son del año 2000. Para arriba, y no del 2000, ni del 2001, ni del 2002, sino, pero todo en la época de a partir del 2000. Hay algunas menciones como explosiones, y este último año se han escuchado cosas tremendas, hermano. Yo no me da, si como tengo mi teléfono aquí, no puedo usar el teléfono para que los hermanos escuchen y pasarle un YouTube, ¿no? Pero busque en YouTube, busque el cielo moto en Argentina. Hay un noticiero que muestra, hermanos, se le pone la piel de gallina. Pero en otros lados también sucede. Y no solo en Argentina, en todo el mundo, Y eso no es cuento, no es mentira, eso es verdad. Yo no voy a decir si eso es científico o no científico. Lo que voy a decir que eso es un choque del aire, produce sonidos de trompeta, de explosiones. Imagínense cuando Cristo venga con millones de ángeles.
¿Qué va a producir en el cielo? Hay una mujer que dice, ay, estoy aterrorizada, escuchando esos sonidos de trompeta que sonaban y todos los perros ladrando ahí y nada en el cielo. Va a ser tremendo, hermano, va a ser tremendo, tremendo. Estamos en un momento de juicio. Hebreos 9, 27 y 28 nos dice, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y agrega versículo 28, Hebreos 9, 27 y 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Venga tu reino. ¿Hemos orado alguna vez para que el reino de Dios venga? Cuando algunos, como yo, cuando éramos chicos, rezamos el Padre Nuestro, decíamos, venga tu reino. ¿Entendíamos algo de lo que estábamos diciendo? San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, ¿no? Pero cuando Cristo venga, hermanos, Jesús va a partir esos ataúdes. Amén. Va a partir las rocas que pongan encima de los difuntos, porque cuando Cristo venga será la resurrección de vida. Primera de Corintios 15, 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, el cielo va a ser sacudido, y los muertos en Cristo resucitarán, y los muertos en Cristo serán resucitados. El apóstol Pablo también agrega en 1 Tesalonicenses, ¿no? Que capítulo 5, versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 adelante. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y ustedes vieron que es algo repentino, que es una sorpresa, y agrega que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y estemos sobrios, ¿no? Velemos y estemos sobrios, ¿no? O sea, va a ser una sorpresa grande. Ahora vamos a tratar de reducir el resto del mensaje, hermanos, en unos breves minutos, porque no quiero dar un mensaje por la mitad. Usted está en su casa, quiere tomar la sopa mientras que escucha el sermón, quiere comer un sándwich, un pedacito de pan, haga lo que quiera, a mí no me molesta, pero escuche la palabra de Dios que le puede dar vida eterna. Amén. Escuche la palabra de Dios que lo puede salvar del engaño y de la muerte. Deme unos minutitos más, por favor. La palabra de Dios presenta las características del pueblo de Dios en el tiempo del fin y las características del pueblo de Dios y las características del pueblo del enemigo de Dios en el tiempo del fin. Unos van a recibir a Jesús y otros van a salir corriendo cuando Jesús venga. Y a veces nosotros podemos pensar que estamos bien, pero las características dicen que no estamos bien. Las características muestran cómo estamos nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, si hemos recibido la levadura del Evangelio. El apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice que Cristo no iba a venir hasta que venga la apostasía y se levante el hijo de perdición, un poder político religioso que va en contra de Dios. El hombre de pecado, ¿no? Y dice el versículo 4, esto es para leer todo el capítulo, yo le doy migajitas nada más. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo me puede hacer pasar por Dios? Por un falso derramamiento de Espíritu Santo. Un poder que parece que viene de Dios, que hace milagros y no es de Dios. Y dice que con todo tipo de milagros y prodigios y mentiras, ¿no? Puedo hacerme pasar por Dios cuando yo creo que tengo autoridad para cambiar los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios.
Puedo hacerme pasar por Dios cuando yo creo que tengo autoridad para crear a Jesús, ¿no? O sea, que yo cuando invoco ciertas palabras, ese pedazo de pan se convierte en la carne de Cristo. Yo no creo a Dios. Dios es el creador. El hombre, el único poder que tiene de arrepentirse, y ese poder le viene si es que le abre su corazón al Señor, porque el arrepentimiento tiene que haber una obra del Espíritu Santo en el corazón. El que no tiene esa obra no se arrepiente, le viene el remordimiento, que es diferente. El remordimiento es temor por la consecuencia, por la consecuencia. Si no me ven, sigo haciendo lo mismo. El arrepentimiento es dolor por lo que uno hizo, ¿no? Entonces, esa es la característica del poder del enemigo de Dios, que se pone en lugar de Dios, por encima de lo que Dios dejó en su palabra, por encima de lo que Dios dijo. Y también, otra característica está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, el poder del enemigo de Dios en el tiempo del fin, ¿no? Dice Apocalipsis 13, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no lo adorase, ¿no? Y hacía que todos pequeños, grandes, ricos y pobres y libres, esclavos, se les pusiera una marca, y etcétera, etcétera, ¿no? Ya conoce más o menos lo que dice. Pero la otra característica es la imposición, o sea, utilizar el Estado para imponer cosas religiosas. Y el reino de Dios no es por fuerza. Jesús no encontró ningún reino en este mundo como ejemplo. Por eso los adventistas respetamos las autoridades establecidas mientras que nos hagan seguir por el camino de Dios. Las respetamos y oramos por ellas, pero no tratamos de imponer un reino en este mundo. Tratamos de cambiar los corazones. No hay partido político que pueda cambiar la vida de un alma. Dios puede cambiar las vidas de las personas. ¿Amén? Amén, ¿no? ¿Y cuáles son las características del pueblo de Dios para el tiempo del fin, hermanos? ¿Cuáles son? Apocalipsis 12, 17, hablando de una lucha entre la iglesia y el diablo, desde que Jesús nació, que lo quiso matar el diablo, y la iglesia cristiana perseguida, habla del remanente en el tiempo del fin. Dice Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón, que había dicho que era diablo y Satanás, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, los últimos cristianos en el mundo antes que Cristo venga, el resto de la descendencia de ella. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Y Apocalipsis 19, 10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, o sea, es un pueblo que respeta los mandamientos de Dios, cree en el sermón del monte, los principios de la ley de Dios, y está conducido por el Espíritu Santo, tiene una conducción profética, sabe de dónde viene, sabe dónde está viviendo y sabe hacia dónde va. ¿Quedó claro? ¿No? Quedó claro. Y otra parte de la Biblia que nos da las características del pueblo remanente es Apocalipsis 14, 6 en adelante, que está el mensaje de los 3 ángeles. Y allí dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, o sea, un solo plan de salvación, una sola Biblia, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Es una iglesia que lleva un mensaje universal y que va a todo el mundo, diciendo a gran voz, temed a Dios. Seguimos a Dios, no al hombre. Jesús dijo, escrito está. Y con escrito está se mantuvo. Y Jesús creía en el diluvio, creía en Noé, creía en el Antiguo Testamento y era su Biblia. Escrito está. Crea a Dios y dale gloria. La gloria de Dios es su carácter. Tenemos que reflejar al Señor. Tenemos que ser la sal de la tierra, darle gusto, ser la luz del mundo, alumbrar a la gente, mezclarnos para que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, ¿no? O sea, la única iglesia que predica con doctrina bíblica que la hora de juicio ha llegado es la iglesia adventista del séptimo día. No hay otra iglesia que haga eso. No hay otra iglesia que haga eso. Y cuando habla de adorar al Creador, está citando el mandamiento del sábado, la ley de Dios, porque seguimos a nuestro Dios creador. No adoramos la energía positiva ni la negativa. No le rezamos un pedazo de piedra, ni a la tierra, ni a un chamán, ni a nada. A Dios,
Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Él es el Cordero de Dios que murió por nuestras culpas, por nuestros pecados, para sacar el pecado del mundo, ¿no? Amén. Y termina diciendo después que habla acerca de ese poder político religioso que engaña al mundo entero, Apocalipsis 17, que está en la ciudad de las 7 colinas, y agrega en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, Amén. y tienen la fe de Jesús. Son los que dejaron que la levadura entre en su corazón del Evangelio. Son los que guardan los principios de la ley de Dios que están proclamados en el Sermón del Monte, ¿no? El Sermón del Monte, ¿no? Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no? Entonces ahí cuando Jesús venga va a haber dos grupos. En Apocalipsis, Malaquías dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Malaquías capítulo 3, versículo 2. Jesús mismo dijo en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, virus, plagas, terremotos, lo que sea, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lo dijo Jesús, ¿no? Y allí vienen los dos grupos. Uno está en Apocalipsis 6:15, los que se pierden, los que se hacen pasar por Dios. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del cordero. Mira, un corderito enojado. Y el día de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Para eso de la ira del cordero hay tanto para hablar. De aquel que tiene que ejecutar lo que nunca quiso ejecutar, por amor a todo el resto, y darle el gusto de los que se quieren perder, porque el que se quiere perder y se quiere morir, y dice yo me quiero morir, y siempre arrastra a todos para que se mueran con él. Se mueren en alcohol, se mueren en deuda, se mueren destruyendo la casa, los amigos, las amistades, se mueren y quieren que los demás se mueran con ellos. Y Jesús los va a dejar morir, le va a cumplir sus deseos. Pero ¿quién podrá sostenerse en pie? Y Apocalipsis 7 da la respuesta, habla de los 144.000, que oye un número pero no ve nada, y cuando ve una multitud que nadie podía contar, de toda lengua, tribu, pueblo y nación, vestido de ropas blancas, con palmas en las manos. San Juan quedó impresionado, dice, ¿pero estos de dónde son y quién han salido? Le pregunta un hombre que estaba ahí a Juan, y Juan dice, yo no sé, no tengo ni idea. Estos son los que han salido de la gran tribulación, han vencido al poder del Estado, al poder de la iglesia que usa el Estado para ir en contra de ustedes. Han vencido al coronavirus, han vencido hasta la muerte, porque Cristo los ha resucitado de los muertos. Y son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido la sangre de Cristo. Por esto están delante de Dios día y noche, y le sirven día y noche y están delante de Dios. Amén. Ahí es lo que tenemos que estar nosotros. Y esa gente no va a haber muertos, no va a haber lágrimas, no va a haber enfermedades. Esos son los que van a decir el versículo que utilicé para iniciar el sermón. Isaías 25:9. Isaías 25:9. Y todos aquellos que crean en esto o que deseen estar allí, pongan su amén ahí, pongan su amencito ahí, ¿no? Isaías 25:9, y con esto terminamos. He aquí nuestro Dios. Le hemos esperado. Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Amén. Ponga su amén ahí. Haga su decisión para el Señor. Que vamos a seguir esperando al Señor. Y si nos toca el descanso, será un cerrar de ojos y un abrir de ojos para ver la gloria de Dios que viene con sus ángeles, la gloria de Jesús que viene a buscar a sus hijos. Estoy animado a cantar un pedacito de una canción. Si no me sale, perdónenme. Perdónenme. Las últimas palabras de la Biblia dice, sí, ven Señor Jesús. Un día había un congreso de la conferencia de mi país y pedían que alguien haga una canción y sobre la venida de Cristo.
Y digo, mi esposa, bueno, hace una canción, pero mi esposa es tan buena maestra, tan perfeccionista que no quería hacerla, porque ella quería algo perfecto. ¿Verdad? Y le dije, bueno, no te preocupes, yo enojado y con mi carácter bien duro como Pedro, ¿no? Le dije, dejá que la hago yo, en 5 minutos la hago yo. Lo dije enojado, pero no lo dije con mala intención. Eso es lo que se llama la ira santa, ¿no? Pero no se aproveche la ira santa, no castiga a su esposa todo el día, una vez al año nada más, ¿ok? Una vez al año nada más, ¿ok? Entonces me puse a pensar y escribí una letra, inventé una música con mi cerebro y le pedí a ella que me la escriba, ¿no? Entonces, si no me la acuerdo, perdóneme, voy a tratar de repetirla, ¿no? Dice así, Señor Jesús, yo quiero que tú vengas. Señor Jesús, te espero con fervor. Hay un alelo, un deseo en mi corazón, creo. Sí, ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. Aquí está un pueblo que te espera. Sí, ven Señor Jesús. Señor Jesús, aquí está tu iglesia, que con valor te quiere proclamar como Rey de reyes y señores. No nos podemos detener. Si ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. Aquí está un pueblo que te espera. Sí, ven Señor Jesús. Y hermanos, el Congreso eligió esa canción. No sé si fue porque la única que se mandó o había alguna otra, pero me gustó tanto escucharla en labios de alguien que sepa cantar, no en mis labios. En mis labios no, pero alguien que la sabía cantar bien, era impresionante, ¿no? Y después me pusieron en la comisión de música, y yo de música, que sé, no sé, no sé nada, pensaban que sabía algo de música y querían que la había hecho mi esposa, ¿no? ¿Cómo es la cosa, no? Pero así es, ¿no? Pero lo importante es que queremos que Jesús venga. Eso es lo importante. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque no creemos en algo imaginario. Creemos en un Dios que se ha manifestado en nuestras vidas. Creemos que esa semillita de mostaza ha entrado en nuestro corazón. Creemos que la levadura está allí haciendo su obra. Ayúdanos a que no estorbemos la obra de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Bendice a tu pueblo, bendice a todos aquellos que escuchen este mensaje, que tengamos la seguridad que este mundo no es todo. Tengamos la seguridad que hoy podemos comenzar a vivir en tu reino de la gracia, que hoy podemos confesarte nuestras faltas, nuestros pecados, pedirte perdón. Hoy podemos comenzar a dejar de criticar y a juzgar y a señalar a los demás. Hoy podemos comenzar a gozarnos con tu presencia y señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así también hoy podemos decir, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Y que a ti sea la gloria y la honra por los siglos, siglos. Amén, amén, amén. Amén. Mi humilde canto ha sido el himno final. Que Dios los bendiga. Y esta tarde a las 7:30 nos reencontramos, ¿no? Para poder seguir avanzando en el conocimiento de aquel que lo es todo, el camino, la verdad y la vida. En el Facebook tienen ahí las instrucciones y compartan esa propaganda del pastor Héctor Delgado y compartan los mensajes. Le agradecemos a todos y gracias por la paciencia que tuvieron con el tiempo. Dios los bendiga rica y poderosamente. Amén, 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 amén. Y saludamos a los del teléfono. ¿Están ahí todavía? Dios los bendiga a todos y gracias por haberse quedado, por haber escuchado el mensaje y por acompañarnos. Un abrazo.